Pues en este vídeo vamos a ver realizando pesca submarina profunda a Emilio García Teruel, al cual Alessandro Picasso, con el nombre que todos los conocemos, como Super Emilio, debido a esas facultades innatas que tiene para bajar tan profundo. En esta ocasión lo vamos a ver bajar a 50 metros de profundidad. Es decir, que este vídeo ya lo grabamos hace unos cuantos de años y lo he rescatado de la galería para que podáis volver a disfrutar de él. Este vídeo pues se grabó con una cámara más antigua, probablemente la GoPro 4 o incluso la GoPro 3, ya que hace unos cuantos de años que grabamos estos vídeos. Ahí lo vemos, cómo desciende. Y nada más bajar, va a mirar y se va a ver el mero, está ahí. ¿Habéis visto cómo se cuela para adentro? Una pasada. Piedrecita bajita, fondo de arena. Eso es muy bueno, porque si le pegas el disparo, después consigues sacarlo, arrastrando un poquito de arena para afuera. Eso si no tiene dentro más cavidades donde el mero se hace fuerte y es imposible sacarlo. Pero bueno, ahora mismo vamos a salir de duda. Ahí lo tiene. Y Emilio pues no tarda mucho en darle un buen disparo. Pero como veis, se ha metido un poquito ahí a la derecha. Y ahí sí hay piedras, donde se puede hacer un poquito fuerte. Y es complicado sacarlo. La varilla hasta el fondo. Por lo tanto, es mejor subir y volver a bajar otra vez. A estas profundidades es malo estar mucho tiempo en el fondo. Y no se puede apurar, ni hacer grandes esfuerzos. Porque con tanta presión, el accidente de compresión está muy cerca. Así que aquí vemos a Super Emilio subir para arriba. Está subiendo de 50 metros. Por lo tanto, es alucinante lo que tiene que tardar en subir para arriba. También podemos ver que las cámaras nuevas también tienen mucho mejor audio. Estas cámaras antiguas, con esas carcasas gordas que tienen para poder bajar tan profundo, le quitaba mucho audio y apenas podíamos escuchar el fondo del mar. Hoy en día sí que lo escuchamos bastante mejor. Pues ya está llegando a superficie. Y de la apnea de este pescador, ¿para qué vamos a hablar? Bajando a estas profundidades. ¡La boya! Pues va a necesitar la boya para amarrar este fusil y volver a bajar con otro para ver cómo consigue sacar ese mero de esa cueva, el cual parecía que podía ser una cueva más fácil, pero era bien profunda y tiene dentro otras piedras que hacen que el mero se pueda meter detrás y resulta imposible sacarlo, y más a 50 metros de profundidad. Pues ya lo tenemos nuevamente preparado para otro nuevo descenso. Otro descenso al abismo. Como siempre, quiero recordar, sobre todo los que empiezan, que estas profundidades son muy difíciles de llegar. Que lo normal de la pesca submarina es no llegar ni a los 15 metros. Que para pescar a partir de los 15 metros ya se necesita tener mucha experiencia. Y a partir de ahí ya se complica todo. Cada problema se hace un mundo. Y la presión, la apnea y todo se hace mucho, mucho más difícil. Por lo tanto, recordar que estos vídeos solo son para ver y no para imitar, por favor. Que los peligros son muchos. Pues aquí tenemos a Emilio, otra vez bajando. Muchos pensaréis que es muy fácil bajar en lo grande que es el mar, de nuevo, encima de la piedra donde ha pinchado el mero. Ya os digo que hasta eso se hace muy complicado y si no se tiene experiencia es imposible pescar. Pues aquí tenemos la cueva. Ahí dentro está el mero, con esa primera varilla. Lo va a rematar con un segundo disparo para conseguir sacarlo. Vemos que para este lado el fondo sí es de arena. O sea que quizás sí pueda conseguir sacarlo. Y ahí vemos como con el mismo meneo del mero le ha ayudado a sacarlo un poco. Es grande, un buen mero. Ahí vemos como Emilio lo ha separado unos metros y lo ha soltado. Con esos metros, la boya que está arriba tirante ya lo ha separado suficientemente de esa piedra para que no vuelva a meterse dentro.
así ya. Desde arriba podrás sacarlo sin ningún tipo de problema. Si lo dejas justamente al lado de la cueva, probablemente pegue un fuerte tirón y se meta otra vez de nuevo, ya que estaba bastante vivo, a pesar de esos 2 disparos. ¿Habéis visto otra vez el reloj? Pasa de los 2 minutos y aún no ha llegado arriba. Son 50 metros de profundidad, así que lo recuerdo de nuevo. Estos vídeos son para ver y disfrutar de ello, e incluso aprender un poco, pero no para imitar, por favor. Que a esas profundidades los riesgos se suman mucho y los accidentes de compresión están a la vuelta de la esquina y es mejor no arriesgar. Pues ya ha conseguido sacar el mero con esos 2 disparos. Ya lo tiene fuera. Ahora toca recoger y sacarlo para arriba. A ver si lo conseguimos ver. Recoge y después recoges la boya. Los peces, a mí me gusta mucho más trabajarlos desde el agua. Tirar de ellos desde el agua. Si el pescado de repente pega un buen tirón para abajo, pues te hunde un poco, pero va jugando un poco con él. Si estás arriba del barco y te hace firme, al final le tienes que aguantar mucho más fuerte, por lo tanto puede que parta. Una vez, realizando pesca submarina con Super Emilio, pinché un limón bastante gordo y se lo dimos al barquero, y el barquero, tirando desde arriba, hizo fuerte y se partió todo. Perdí la varilla y el pescado. Y ya os digo que era un pez limón muy, muy gordo. Así que ahí, desde el agua, mucho más fácil. Después es un poquito más lioso, pero ahí lo tenemos. Ya está subiendo ese pedazo de mero para arriba. Y mirar que los 2 tiros los tenía en la cabeza y aún así no había muerto. Aunque arriba, a la superficie, ya ha llegado listo. Son muchos metros y al subir con la misma presión se inflan como una boya. Ahí lo tenéis, un gran mero. Pues solo queda darle la enhorabuena a Super Emilio. Espero que os guste este nuevo vídeo que he vuelto a colgar de él, aunque ya tenga, creo que más de 10 años de que se grabó. Y espero que en los comentarios me digáis si os ha gustado este vídeo y si queréis que vuelva a rescatar alguno de estos vídeos antiguos, que normalmente pues estaban con música y no narrados, desde luego. Pues si os apetece que lo vuelva a editar y lo narre, pues ponérmelo y a ver qué podemos ir haciendo. Muchas gracias.